Un críptido, a veces asociado con pie grande, con el Sasquatch, el cual fue reportado por primera vez en la década de 1980 en un tranquilo camino rural a las afueras de Elkhorn, conocido como la bestia del camino de Bray. Una serie de avistamientos entre los años 80 y 90 provocaron que un periódico local asignara a una de sus reporteras llamada Linda Godfrey para cubrir la noticia. Godfrey comenzó escéptica, pero debido a la sinceridad de los testigos oculares se convenció de la existencia de la criatura. De hecho, estaba tan impresionada con la consistencia de los reportes de los diversos observadores que escribió no solo una serie de artículos para el periódico, sino que más tarde un libro titulado Hombres Lobo Reales, verdaderos encuentros en los Estados Unidos. En su libro, ella afirma lo siguiente: los Estados Unidos ha sido invadido por criaturas caninas verticales que se parecen a los hombres lobo tradicionales y actúan como si fueran dueños de nuestros bosques, campos, carreteras. Avistamientos de costa a costa que se remontan a la década de 1930 nos obligan a preguntarnos exactamente qué es lo que son estos seres y lo que quieren. Su libro presenta un catálogo de reportes de investigación y testimonios en primera persona de avistamientos modernos de estos seres caninos anómalos en posición vertical. Se hablan de encuentros pasajeros, así como encuentros cara a cara con literales hombres lobo, seres caninos que caminan erguidos, comen alimentos con sus patas delanteras e interactúan con los seres humanos sin miedo y desaparecen repentinamente. Mientras Godfrey intenta separar su investigación de las representaciones de Hollywood de los seres humanos metamorfos, está convencida de que realmente son criaturas muy grandes, cubiertos de pelo, antropomorfos, similares a lobos, que persiguen a sus víctimas corriendo sobre sus piernas posteriores. Los hombres lobo, al igual que otros críptidos, están profundamente conectados a la historia, no solo con la tradición ocultista, sino que también con faunos similares a alienígenas e incubos. En el antiguo léxico bohemio de Bacerat, el hombre lobo es Bicodlac, sobre quien la mujer libertina se sentó y fue impregnada con la semilla bestial. San Patricio se decía que había luchado con soldados hombres lobo e incluso que transformó al rey Gales Bereticus en un lobo. La extraña creencia de que los santos podían convertir a la gente en tales criaturas era también sostenida por Santo Tomás de Aquino, quien escribió que los ángeles podían metamorfosearse a la forma humana, diciendo: todos los ángeles buenos y malos tienen el poder de transmutar sus cuerpos. Mucho antes de que los santos católicos creyeran en tales cosas, el dios Apolo era adorado en Licia como Liqueios o Licos, el dios lobo. Las declaraciones inducidas por trance de sus sacerdotisas, conocidas como Pitonisa o Pitia, profetizaban con una voz desconocida que se creía que era del mismo Apolo. Durante el trance pitio, la personalidad del médium cambia a menudo, llegando a ser melancólico, desafiante e incluso como un animal, mostrando una psicosis que puede haber sido la fuente original del mito del hombre lobo o licantropía, como Pitia reaccionó a un encuentro con Apolo, Liqueios, el dios lobo. Pausanias, el viajero griego del siglo II y geógrafo, de acuerdo con el concepto de Apolo como el original del hombre lobo que, según él, tomó su nombre del predinástico Apu-At, un dios egipcio de la guerra. Pero Virgilio, uno de los más grandes poetas de Roma, declaró que el primer hombre lobo fue Moeris, esposa del Moera, el dios del destino, quien le enseñó a regresar a los muertos a la vida. Los romanos de la época se refieren al hombre lobo como Versipelis o el giro de piel, una reminiscencia de los pueblos indígenas de América del Norte más tarde, que todavía creen en skinwalkers o nahuales, humanos con la habilidad sobrenatural para convertirse en un lobo u otro animal. Según la leyenda local, un rancho situado en aproximadamente 480 acres al sureste de Ballard, Utah, en los Estados Unidos, con gran actividad skinwalker nahual. La finca es en realidad llamada Rancho Skinwalker por los indios locales, que creen que se encuentra en el camino del skinwalker, tomando su nombre de la leyenda nativoamericana.
Se hizo famoso en los años 90 y a principios de los años 2000, cuando las afirmaciones sobre el rancho aparecieron por primera vez en las noticias de Deseret, Utah, y más tarde en el Mercury de Las Vegas, durante una serie de fascinantes artículos escritos por el periodista George Knapp. Posteriormente, un libro, titulado En busca del Skinwalker, describe cómo la finca fue adquirida por el ahora extinto Instituto Nacional para Discovery Science, que había comprado la propiedad para investigarla. Un artículo de 2 partes por Knapp para el Mercury Las Vegas fue publicado el 21 y el 29 de noviembre del año 2002, titulado ¿Es un rancho de Utah el lugar más extraño en el planeta? Se habló de terribles acontecimientos que habían dejado aturdidos y quebrantados a los dueños del rancho, extrañas criaturas lobo a prueba de balas, acabando con ganados, y otros casos en que los animales y los bienes simplemente desaparecieron o fueron eliminados durante la noche. Estos acontecimientos fueron acompañados por olores extraños, golpes desconocidos, luces extrañas y otros fenómenos paranormales. Además de los propietarios del rancho Skinwalker, otros residentes en el condado hicieron reportes similares en los últimos años. Junior Hicks, una maestra jubilada local, catalogó más de 400 anomalías en las comunidades cercanas antes del año 2000. Esta parte de Utah había sido el escenario de actividad sin explicación, de avistamientos de ovnis hasta manifestaciones de Sasquatch. Era como si una puerta de entrada a otro mundo existiera dentro de ese lugar. Algunas de las descripciones del rancho Skinwalker parecían indicar esto. Por ejemplo, en un evento repetido por Knapp, un investigador llamado Chad Ditken y el propietario del rancho vieron una luz misteriosa. Ambos hombres observaban con atención mientras la luz se hizo cada vez más brillante. Era como si alguien hubiera abierto una ventana o una puerta. El dueño del rancho tomó sus binoculares de visión nocturna para ver mejor, pero no podía creer lo que estaba viendo. La luz de repente se apagó, como si alguien la hubiera apagado. En 1996 el rancho Skinwalker fue comprado por el desarrollador de bienes raíces y el empresario aeroespacial Robert Bigelow, un acaudalado hombre de negocios de Las Vegas que fundó el NITS en 1995 para investigar y servir como centro de información para las investigaciones científicas en diversas ciencias no convencionales, temas paranormales y ufología. Creó un intenso estudio científico muy privado de los acontecimientos que ocurrían en el rancho. Fue acompañado por altos oficiales militares, entre ellos el coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, John B. Alexander, que había trabajado en el desarrollo de visión remota y experimentos psíquicos para los militares, como se describe en el libro de John Ronson, Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Ex detectives de policía y científicos, incluyendo a Eric W. Davis, quien trabajó para la NASA. En los años anteriores, Bigelow donó $3,7 millones a la Universidad de Nevada en Las Vegas para la creación y mantenimiento de un programa que atraiga a los expertos universitarios de renombre en aspectos de la conciencia humana. El presidente de Bigelow para el programa de la universidad era el parapsicólogo Charles Tart, famoso por la extensa investigación sobre los estados alterados de la conciencia, las experiencias cercanas a la muerte y la percepción extrasensorial. Pero lo que el equipo de Bigelow encontró en el rancho Skinwalker era más de lo que se podían haber esperado, al menos por un tiempo, incluyendo una fuerza invisible moviéndose a través del rancho, a través de los animales. El Mercury de Las Vegas reportó en noviembre de 2002 lo siguiente: un testigo informó de un camino de agua desplazado en el canal, como si un gran animal invisible estuviera rápidamente moviéndose a través del agua. Había diversos ruidos de chapoteo y había un mal olor que llenaba el aire, pero nada podía ser visto. Un ranchero vecino reportó los mismos fenómenos 2 meses después. Los dueños de los ranchos dicen que hay varios casos donde algo invisible, una entidad invisible, se mueve a través de su ganado, separando a la manada. En la noche del 12 de marzo de 1997, ladridos de perros alertaron al equipo que algo extraño estaba en un árbol cerca de la casa del rancho. El dueño del rancho agarró un rifle y se lanzó en su camioneta. 2 de los miembros del personal lo siguieron en un segundo camión. Knapp cuenta lo que sucedió. Arriba, en las ramas de los árboles, se podía ver
un enorme conjunto de ojos amarillentos, como de reptil. La cabeza de este animal tenía que ser de 1,5 metros de ancho, calcularon. En la parte inferior del árbol había algo más. Gorman lo describió como enorme y peludo, con patas delanteras masivamente musculosas y cabeza en forma de perro. Gorman, gran tirador, disparó a las dos figuras a una distancia de 40 metros. La criatura en el suelo pareció desvanecerse. La entidad que estaba en el árbol aparentemente cayó al suelo, ya que aterrizó pesadamente en los parches de nieve de abajo. Los 3 hombres salieron corriendo entre la maleza de pastos y matorrales, persiguiendo a lo que pensaban que era un animal herido, pero nunca encontraron al animal y tampoco vieron sangre. Un rastreador profesional fue llevado al día siguiente para recorrer el área y no encontraron nada, pero había una pista física dejada. En la parte inferior del árbol encontraron y fotografiaron una huella extraña. La impresión parecía una garra. La huella dejada en la nieve era de algún animal grande. Tenía 3 dedos, con lo que supuso que eran afiladas garras en el extremo. Más tarde, el análisis y la comparación de la huella los llevó a encontrar una escalofriante similitud. La huella se parecía mucho a la de un velociraptor. Tales historias de críptidos, de seres anómalos que entran y salen de la realidad del ser humano, la apertura de portales hiperdimensionales o puertas de enlace con otras dimensiones, como las descritas en Long Walkers y en el rancho Skinwalkers, y la idea de que a través de estas aperturas, de estas puertas, podrían aparecer inteligencias desconocidas, de hecho, era creído en los tiempos antiguos, un fenómeno que se está investigando en esta era.